Buenas tardes, señor juez y audiencia presente. Mi nombre es Caroline Cañete, fiscal de Lima Norte. Doy inicio al informe oral acusando al señor Paolo Mejía de tráfico ilícito de drogas, ya que según el parte policial, al imputado se le intervino a 50 metros de un colegio en el distrito de Comas. Previo a ello, se le hizo un seguimiento por más de media hora, en el cual los efectivos policiales le dejan en evidencia que el imputado se le acercó a dos personas a ofrecerles unas sustancias. Es por ello que en la intervención se le encuentra un celular, 28 soles y 70 gramos de pasta básica de cocaína, incurriendo en el delito de tráfico ilícito de drogas tipificado en el artículo 296, primer párrafo, tipo base, concordante con el artículo 294, incisos 2 y 4 del Código Penal. Esto que según la investigación realizada por la Fiscalía, el imputado es un docente. Es por ello que en vista de que el imputado es un docente, pido se le considere como un agravante genérico, ya que es una persona que tiene gran allegada a menores de edad, pidiendo también que el espacio punitivo sea calculado en el tercio intermedio, ya que siendo este un docente sería un agravante y en vista de que el imputado no tiene antecedentes penales, el cual está tipificado en el artículo 46 del Código Penal, primer párrafo, el cálculo de su pena sería en el tercio intermedio y el rango de años es de 16 años 8 meses a 17 años con 8 meses. Y esta sería la pena máxima posible. Y es la pena que pedimos en la Fiscalía. Buenas tardes, señor juez, y a los presentes en esta audiencia. Mi nombre es María Elena Changa Callao y soy la abogada del acusado Paolo. Comienzo con mi informe oral como abogada de mi patrocinado con los siguientes fundamentos de hecho y derecho. Concuerdo con la fiscal en el artículo 296 del Código Penal. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el párrafo señalado, ya que mi cliente solo poseía la droga y en ningún momento lo encontraron vendiéndola. Incluso los policías testiguaron que lo encontraron acercándose a un grupo de jóvenes. Pero, señor juez, creo que eso no deduce nada, ya que no lo han encontrado ofreciendo la droga. Y continuando con la audiencia, considero que no debe aplicarse las agravantes específicas del tráfico de drogas que menciona la fiscal, ya que mi cliente es docente, pero en ese momento no estaba ejerciendo su labor. Además, según la casación número 126/2012 Cajamarca, señala que para configurar dicha agravante no solo se requiere que el imputado tenga la condición de educador, sino que su accionar delictivo se haya verificado en el contexto y aprovechando el ejercicio de su condición. Después de todo lo mencionado, mi cliente no cumple con todos los requisitos para que se le aplique el agravante, ya que en ese momento no estaba ejerciendo su labor de docente y además estaba en descanso médico. En segundo lugar, la fiscal acusa a mi cliente por otra agravante de inmediaciones de un colegio, en el que estoy en desacuerdo, ya que según el libro de Derecho Penal de Víctor Prado Saldarriaga, en la página 175, determina que el inciso 4 del artículo 297 del Código Penal señala que el hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, de salud, recinto deportivo, lugar de detención o reclusión. No obstante, no se configurará el agravante si el agente vende drogas en la esquina o en la puerta de un establecimiento. Por lo tanto, a mi cliente lo encontraron a una distancia mayor a 50 metros de un centro educativo, ya que así lo indicaron los policías que lo intervinieron. Por tales motivos, considero que a mi cliente se le debe aplicar solo atenuantes, ya que carece de antecedentes penales, sin considerar los agravantes específicos de tráfico de droga que alude la fiscal, pero discrepo por los agravantes genéricos, ya que según el acuerdo plenario número 3 de 2005, CJ 116, en el subtítulo 2 nombrado Fundamentos Jurídicos en el numeral 7b, señala que la simple ejecución del delito sin que exista concierto entre tres o más personas no es suficiente para concretar la circunstancia agravante antecitada. Es imperativo el conocimiento
por parte de cada participante de por lo menos 3 personas en la comisión del delito, es decir, es la intervención de 3 o más agentes. En este caso, la fiscal se equivocó, ya que para que sea agravante tiene que estar conformado por 3 a más personas, pero en este caso fue realizado por tan solo 2 personas. Consecuentemente, solicito al señor juez que se le aplique la pena por posesión de drogas, por pena privativa de libertad no menor de 6 a 8 años con el tercio inferior. Gracias. Habiendo escuchado la defensa de la parte acusada, pido se desestime dicho pedido de tenencia ilegal de drogas, ya que en la información policial se encuentra 70 gramos de pasta básica de cocaína. Es por ello que, según el artículo 296, el imputado incurre en dicho delito de tráfico ilícito de drogas. Entonces debería considerársele como un agravante genérico, además de inhabilitársele en la docencia, como lo señala el artículo 36, inciso 4 del Código Penal. Señor juez, recalco que a mi cliente tan solamente lo encontraron acercándose a un grupo de jóvenes, pero no hay testigos para que puedan decir que lo encontraron vendiendo o regalando la droga. Además, mi cliente no estaba ejerciendo su labor de docente en ese momento. A mi cliente que fue intervenido tan solo le encontraron 70 gramos de PVC que tan solamente le estaba trasladando a su domicilio, un celular y 28 soles. Señor juez, como fiscal, reafirmo mi postura y pido que al imputado se le dé la máxima pena establecida en el tercio intermedio, ya que yo lo encuentro en flagrancia de delito de tráfico ilícito de drogas con agravante genérico de ser un docente. Para concluir, teniendo en cuenta los argumentos mencionados, mi patrocinado no presenta ningún agravante, solo presenta atenuante ya que carece de antecedentes penales. Por lo tanto, mi patrocinado solo presenta atenuante que está tipificado en el artículo 46, primer párrafo, inciso A. Por lo tanto, mi patrocinado solamente se le estaría aplicando el tercio inferior de 6 a 8 años. Gracias. Buenas tardes, señor juez, fiscal, procuradores y audiencia presente. Mi nombre es María Gracia Dueñas Jacobs y en esta oportunidad tengo la suerte de ser la fiscal provincial del Callao y en este caso acuso al señor Jefferson por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en calidad de autor directo, debido a que su conducta encaja con el inciso 1 del primer párrafo del artículo 298 del Código Penal, en concordancia con el primer párrafo del artículo 296, el cual sería su tipo base. Además, concuerda con las formas agravadas reguladas en el inciso 4, primer párrafo del artículo 297, y el inciso 5 del mismo párrafo, en los cuales el tipo base es igualmente el artículo 296, primer párrafo. Según los hechos atestiguados por los 4 policías que realizaron la intervención, el imputado de 19 años de edad se encontraba junto al sujeto Paolo cerca de un establecimiento de enseñanza, más específicamente a unos 50 metros. También se encontró dentro de su esfera de posesión un celular de su propiedad, 35 nuevos soles y concretamente 30 gramos de pasta básica de cocaína. Cabe mencionar que 5 de los 30 nuevos soles formaban parte de una utilidad, pues unos instantes antes de la intervención policial, el imputado había comercializado la droga, vendiéndosela a un menor de 17 años de edad. Con referencia a los elementos del delito, Molina, en 2005, en su artículo titulado El elemento objetivo y subjetivo del delito de tráfico ilícito de drogas, señala que basta con que el sujeto activo disponga de dichas drogas tóxicas, sustancias estupefacientes y o psicotrópicas que resulten un perjuicio para la salud pública, seguidamente que las promueva, favorezca o facilite a terceros, ejecutando dolosa e ilegítimamente estos actos. Por ello, se denota que la conducta del señor Jefferson coincide con el delito mencionado. Muchas gracias. Ahora doy pase a la procuradora del señor Jefferson para que indique sus fundamentos. Muy buenas tardes, señor juez. Le saluda la abogada Jocelyn Cibel Paucar Segarra, abogada del acusado Jefferson Álvarez. Empiezo mi informe oral con los siguientes fundamentos de hecho y derecho. Mi patrocinado
apenas tiene 19 años de edad, como bien lo indica la señorita fiscal, ya que lo acusa por su mala conducta tipificada en el inciso 1 del primer párrafo, artículo 298. 298 concordante con el artículo 296, primer párrafo, inciso 4 y 5 del primer párrafo del artículo 297. No niego absolutamente que mi patrocinado haya cometido el delito de tráfico ilícito de drogas, pero no estoy de acuerdo con que se adecúen los hechos del artículo 297 y con el segundo párrafo del artículo 298, ya que mi patrocinado no cuenta con dichos agravantes que la señorita fiscal ha mencionado, que están expresos en los incisos 4 y 5 del artículo 297. Cabe recalcar que debemos tener en cuenta que la cantidad de droga que le incautaron a mi patrocinado fue de 30 gramos de pasta básica de cocaína. Y según el artículo 298, primer párrafo, inciso 1, indica lo siguiente: que la cantidad de droga poseída por el agente no debe sobrepasar los 50 gramos de pasta básica de cocaína. Es decir, que la cocaína incautada a mi patrocinado sí debe estar dentro de ese rango para que se le pueda considerar microcomercialización y se le pueda atenuar la pena. Por otra parte, como bien sabemos, el hecho delictivo se cometió a 50 metros de las inmediaciones del centro de enseñanza, por lo que no se debería aplicar dicho artículo 297, inciso 4 y 5. Comenzando con el inciso 4, indica que el hecho delictivo se agrava cuando se cometen inmediaciones del centro de enseñanza, pues de acuerdo, el hecho delictivo se cometió a 50 metros del centro de enseñanza, del centro educativo, en este caso, por lo que 50 metros es una distancia muy lejana. También la señorita fiscal indica que estaba vendiendo a un menor de edad. Sin embargo, no tiene prueba alguna, ya que el joven a quien le vendió fugó del lugar. Este joven se fue del lugar de los hechos, por lo que ni siquiera se le pudo identificar. Pues esto es solo una suposición del fiscal, basado en lo que han atestiguado los 4 efectivos policiales. Entonces, no existe ningún agravante del delito de tráfico ilícito de drogas, señor juez. Por lo tanto, la pena que se le debe aplicar tiene que ser mínima. Si bien es cierto que se debe considerar que el imputado posee el atenuante de no tener antecedentes penales, lo cual está estipulado en el literal A del primer inciso del artículo 46 del Código Penal, se evidencia el agravante de pluralidad de agentes, regulado en el literal I del inciso 2 del mismo artículo, el 46. Para ilustrar, Reategui 2014, en la página 115 de su libro Autoría y participación del delito, denota que existen varios delitos en los cuales es esencial la participación de 2 o más sujetos, pues su consumación resultaría imposible si solo interviniese una persona. Por ejemplo, el delito de cohecho, las rebeliones o incluso la bigamia. En otras palabras, considero que es suficiente la participación de tan solo los 2 sujetos imputados como para que se aplique el agravante de pluralidad de agentes. Como es visto, la procuradora del imputado Jefferson mencionó que se debe considerar la edad de 19 años para la reducción o incluso suspensión de la pena. No obstante, esta solicitud es totalmente errónea, dado que el segundo párrafo del mismo artículo citado por la procuradora, el cual es el artículo 22 del Código Penal, manda que la reducción de la pena no sería aplicable en caso de la comisión de varios delitos determinados, y entre ellos el tráfico ilícito de drogas. Por ende, no corresponde considerar ello, lo que dejaría únicamente el atenuante de carecer de antecedentes penales. Gracias, y ahora doy pase a la procuradora para que exponga sus fundamentos al respecto. Reafirmo mi postura de que sí cuenta, ya que en relación del artículo 22 del Código Penal menciona que podrá reducirse prudencialmente la pena para el hecho punible cometido cuando la gente tenga más de 18 años y menos de 21 años. Entonces, se debe reducir la pena por debajo del mínimo legal por tener dicha edad y porque el delito es leve.
De acuerdo al recurso de nulidad 428 del año 2018, como fundamento en el 6.5, menciona lo siguiente: de acuerdo a los hechos, no constituye pluralidad de agentes, ya que solo intervienen en este caso dos personas, puesto que de acuerdo al artículo 297, inciso 6, indica claramente que serían formas agravadas si el hecho es cometido por tres personas o en calidad de integrante de organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas o al desvío de sustancias químicas controladas o no controladas de materias primas. Este no es el caso, señor juez. Gracias. Señor juez, reafirmo mi postura, pues los hechos expuestos demuestran que el señor Jefferson ha cometido el delito de tráfico ilícito de drogas en calidad de autor directo, y a pesar de que solo cuenta con un atenuante genérico y un agravante genérico, lo que dejaría lugar a aplicar no menos de 4 años con 4 meses y un día con 271 días multa, y no más de 5 años con 8 meses y 310 multa, se debe resaltar que ha cometido múltiples de las formas agravadas del delito. Por lo tanto, se debe actuar con base en el principio de proporcionalidad regulado en el artículo 8 del título preliminar del Código Penal, del cual la Corte Suprema de Justicia, en el recurso de nulidad 249-2015 Lima, sostiene que dicho principio consiste en aplicar una condena razonable acorde a los hechos, atenuantes, agravantes y demás circunstancias que se presenten. Así pues, es evidente que el imputado merece que se le condene a la pena máxima posible dentro del marco estipulado, el cual es 5 años con 8 meses y 300 días multa. Muchas gracias. Para culminar los argumentos que ha presentado mi patrocinado, no presenta ningún agravante propio del delito tráfico ilícito de droga, pero sí presenta el atenuante que está tipificado en el artículo 46, primer párrafo, inciso A del Código Penal, donde nos hace mención de carencia de antecedentes penales. Por lo tanto, a mi patrocinado se le debería aplicar el tercio inferior, es decir, de 3 años a 4 años con 4 meses. Incluso habría la posibilidad de que se le podría aplicar una pena suspendida, ya que mi patrocinado cumple con todos los requisitos estipulados en el artículo 57 del Código Penal. Es más, mi patrocinado tiene 19 años, cuenta con responsabilidad restringida, entonces no cuenta con agravante, pero sí con atenuante. Es por ello que le pido, señor juez, que imponga una pena adecuada y que no exceda los límites. Gracias.